de por qué cree que existe esa diferencia tan marcada cuando pensamos en los chorotegas y cuando pensamos en la cultura afro, que incluso es algo que está muy presente hoy en día. Bueno, yo creo que lo que ha pasado con estas cosas es que ha habido un adoctrinamiento. En primer lugar, el país, Costa Rica decidió crear una nación blanca. Y entonces usted ve en las primeras estadísticas, al comenzar la República, un 17% de la población era afro. Unos pocos años después, resulta que un mismo autor, que primero da eso, vuelve a hacer ahora sí un libro donde la cantidad de personas afro que había en el país era, incluyendo afro, indígena y china, 650 personas. Cuando antes de los 400,000, él había dicho que 17% era afro y 10% indígena, etcétera. ¿Qué fue lo que pasó? No te estoy hablando de cualquier ciudadano, estoy hablando del fundador de la diplomacia costarricense, don Manuel María Peralta. Entonces usted ve ahí esa intención de crear una nación blanca. Y eso siguió a través de los años, un adoctrinamiento tremendo. Y entonces, claro que Guanacaste de algún modo, logró que se mantuviera la idea de que somos chorotegas. Eso no es mentira. Lo que pasa es que son afrochorotegas, ¿verdad? Por la cantidad de población negra aquí, o varones negros que llegaron aquí, estuvieron aquí. Ahora estaba hablando hace un rato de la presencia, por ejemplo, de la toponimia. Lugares se llaman Cananga. Cananga es actualmente una ciudad de la República Democrática del Congo. El Cananga aquí. Tenemos Chiringa, tenemos Malambo, la marimba, mba, la marimba significa en bantú maderas que cantan. El quijongo es de Angola. Entonces, toda esa presencia ha sido invisibilizada. Inclusive, yo recuerdo cuando hice con don Carlos Meléndez El Negro en Costa Rica en 1972 que lo publicamos, ya nosotros dijimos, Juan Santamaría es hijo, dice su prima, de uno de esos negros del ganado que traen el ganado de Guanacaste y una mestiza alajuelense. O sea, el papá de Juan Santamaría era guanacasteco. Anda a ver si eso aparece en ninguna parte. Entonces, sí, fue un esfuerzo deliberado de invisibilización. ¿Y cómo percibe, como mencionaba al inicio de la pregunta, hasta hace relativamente poco, digamos, esto empieza como a hablarse muchísimo más en la provincia, ¿cómo percibe usted pues esa evolución en este tema? Sí, yo me quedo muy, muy contento porque además, pues, me atribuyo parte de la influencia porque me he encontrado con guanacastecos que me han dicho, hace poco estuve en Limón primero de agosto y fue la primera experiencia. Me decía, mira, fíjate vos que cuando yo era pequeñito siempre tuve la curiosidad, ¿por qué mi pelo? ¿Por qué mi color? Dice, y en El Negro en Costa Rica, en el libro El Negro en Costa Rica, ahí fue donde, ahora sí entiendo, ¿verdad? Bueno, amén de las charlas y de todos los esfuerzos que se han hecho y ¿cómo se llama? El conocimiento está ahí, está como dormido, pero está ahí. Vea usted, le voy a contar. Hace un par de gobiernos atrás, decidimos cuando se aprobó la ley de la primera artículo de la Constitución, cuando se reformó para que Costa Rica se aceptara como país multiétnico y pluricultural. Yo le pedí a Carol Britton, que hace el Festival de Flores de la Diáspora, que ese año lo hiciéramos de Flores de la Diáspora y otras culturas. Entonces estuvimos llenando todo y vinimos a Guanacaste. Pensábamos grabar unas 4 familias que ya de antemano habían convenido con Guadalupe Urbina y otras personas que sí, que ellos aceptaban su herencia afro y terminamos haciendo 12 familias, porque conforme íbamos, ¿dónde está fulano tal? Viven a tal, ¿por qué? Es que andamos, pues Guadalupe decía, es que andamos haciendo tal cosa, ¿y por qué mi familia no? O sea, entonces el conocimiento está ahí, solo que dormido, ¿verdad? Subyacente. Y eso,
que usted menciona es muy interesante. Bueno, sin duda su aporte ha sido invaluable, invaluable, pero por ejemplo, ahora usted mencionaba a Guadalupe Urbina, que en sus canciones también Ups, no, y toca la el tema investigación que ella ha Afro hecho, claro. Guanacaste, también desde el punto de vista académico y la poesía, tenemos también a Daniel, ¿verdad? Y Milagro Y exacto, Obando. y Milagro, que tiene una historia muy interesante porque ella dice que hasta ya entrada en años, digamos, ella reconoce o se da cuenta, digamos, de su herencia o de su raíz, o que ella es más bien afro Guanacaste. ¿Cuál es la importancia para usted de que desde las artes, desde la academia, incluso desde el sistema educativo cuando empieza, se aborden siempre con esta perspectiva? Yo creo que uno tiene que conocer su raíz. Por ahí Marcos Garvey decía, si uno no sabe de dónde viene, es más difícil saber para dónde va. Entonces, el reconocimiento de la raíz es sumamente importante porque te da tranquilidad, te da seguridad, te quita complejos. No tienes que agachar la cabeza y sentirte otro, ¿no? Vos te afianzás en lo que sos y punto. Y eso es muy importante, eso es muy importante. Entonces, para mí, eso de la identidad es sumamente importante, te da además seguridad. Yo siempre cuento el problema de algunos latinoamericanos, van a algunos costarricenses, van a discutir un negocio con los, digamos, japoneses y pasan la mitad del tiempo explicando que en Costa Rica no hay indios, no hay negros, que todos son blanquiticos. Y el japonés no tiene ese problema. Entonces, después de que se echa ese largo discurso, el japonés los echa y le dice, bueno, firme aquí. De firme ahí, no sabe ni qué es lo que está firmando, porque se ocupó más en decir lo que no es que el que tiene seguridad de su identidad no necesita perder la mitad de la reunión explicando nada. Yo soy, punto. Yo soy lo que soy, punto. Claro, y es precisamente eso le quería preguntar, porque, bueno, Milagro cuenta en una entrevista o un artículo que de hecho creo que fue usted que la entrevistó, César, que ella cuando estaba chiquitita, ella iba a participar del reinado del maíz acá en Guanacaste, ella tenía su traje listo y lleno de maíz y ahí se sentía toda contenta, ¿verdad? Y cuando se ve al espejo, dice, uy, ¿y ahora qué hago con mi pelo? Ajá. ¿Verdad? Y ella cuenta eso como uno de los primeros momentos de inflexión, digamos, Ajá, claro, personales que tuvo. claro. Y ahora pues Milagro es una de las voces que Sí. abandera este tema acá en la provincia. Además es excelente poeta. Entonces, desde el punto de vista individual también, porque es importante esos puntos de inflexiones, ¿verdad? Que se pueden tener desde temprana edad, gracias a la educación, o gracias incluso a las artes, o a este tipo de actividades. Exactamente, Incluso. exactamente. Sí, mis hijas somos de familia mestiza, ¿verdad? Está mi esposa. Y el otro día que tuvimos una actividad, nos celebraban los 50 años de la pareja. Y tuvieron los dos, pero la una que vive en España, etcétera, Denise Duncan, dramaturga, y Shara, que es la diplomática. Y ella, recuerdo una de las cosas que dijo, ¿no? Dijo, nosotros imagínense en una escuela en Heredia, donde solo habíamos 3 personas negras, que eran nosotras dos y Pablo Wanchop. Eran los únicos personas negras de toda la escuela. Y entonces, claro, nuestros mamás, nuestros padres nos metieron autoestima por debajo de la lengua. Dice, creo que se les fue la mano, pero, pero era muy importante. Te cuento, estando en la escuela, resulta que la maestra, allá en Estrada, comenzó a decir de que los negros esto y los negros esto, y unos vagos en Jamaica, y se montaron al barco y de polizontes, por eso es que tenemos negros aquí ¿no? Imagínense cómo llegó un muchachito de 14 años a la casa. Mi abuelo me dice, ¿qué te pasa? Yo, no, nada, abuelo. ¿Qué te pasa, Queens? Yo, no, nada de, ¿qué te pasa? Bueno, ya yo sé cuando mi abuelo habla en ese tono, ni modo. Entonces le conté y me dice, vea, nosotros, en primer lugar, eso de que éramos vagos, nosotros llegamos a construirles el ferrocarril porque ellos no pudieron hacerlo. Entonces, olvídese que éramos polizontes, vinimos a construirles su ferrocarril. La maestra había dicho que porque habían
muerto todos los indígenas y los negros habían sobrevivido, porque cuando vimos venir al blanco, nos pusimos de rodillas y dijimos, y es buena, ¿verdad? Entonces mi abuelo dice, vea, en primer lugar te cuento, nosotros somos de una familia principal Ashanti, pues, familia principal Ashanti, bueno, no me pregunten qué quiso decir ni qué entendí yo en ese momento, pero sentí un gran orgullo, éramos de una familia. Y si alguien le está apuntando con una pistola, tírese rodillas y dígale, y es buena, pero mantenga los ojos abiertos, no se duerma. Él es un ser humano, él se va a dormir en algún momento. En ese momento usted agarra la pistola, a ver quién es buena, ahora sí, ¿verdad? O sea, esa autoestima, esa cosa de que yo no necesito que nadie me diga qué bien que haces o qué mal. No, no, esa autoestima es muy importante. Entonces yo pienso que en la medida en que los guanacastecos se reconozcan como tal, los limonenses como tal, los costarricenses, no importa su origen étnico, digamos cultural, se reconozca como tal, yo soy costarricense, punto, las cosas cambian para la persona misma. Claro, y yo noto aquí una paradoja que me llama la atención, que es cuando usted habla de Guanacaste, por ejemplo, ya sea dentro de Guanacaste o en otra provincia, es muy fácil que se relacione la provincia, por ejemplo, en temas culturales, pues, no sé, con la marimba, o más recientemente con el quijongo guanacasteco, o incluso algunos bailes, ¿verdad?, que hay, etcétera. Y eso es muy fácil, la gente lo tiene muy, muy relacionado y hacen la conexión muy fácil, incluso esos símbolos están muy presentes, ¿no?, en Sí, celebraciones. correcto. Y son de origen afro, Claro, las tres cosas. claro. Y entonces hay como una paradoja, ¿verdad? Como los elementos que más reconocemos como guanacastecos son de origen afro, pero el tema de los afro-guanacastecos no está tan a la altura, digamos, de como tenemos la discusión de la marimba. Bueno, la toponimia, ¿verdad? Cananga y Chiringa y todo eso. Cananga es una ciudad de la República Democrática del Congo, hoy en día. O sea, y si vamos a buscar el nombre de los mismos, los nombres africanos que hay en los lugares de Guanacaste, o el vocabulario, ¿verdad? La panga y bongo y todo eso es de origen, ¿verdad? Hoy les contaba que hasta la palabra guaro significa bebidas espirituosas en una lengua africana, cosa que no, se usa aquí en Costa Rica y en Colombia, y es de herencia africana. Entonces, sí, usted tiene razón. Por eso ha sido la lucha mía, porque la gente obtenga el conocimiento. Hace un poco me dio mucho gusto, inclusive se me vinieron las lágrimas, visita a los reyes tradicionales africanos y me impusieron el título de Osuban II, Osuban II, que significa el que da el conocimiento, el que otorga, y me dijeron, esa es la responsabilidad suya. Y dije yo, mira, ya lo estoy haciendo, pero ahora sí me siento todavía más comprometido, ¿verdad? Es importante que la gente tenga el conocimiento, porque aunque el racismo no es producto de la ignorancia, sino lo inventaron los ilustrados, los Kants, los Hume y los Linneo, y después vinieron los Hegel y todos esos viejos de la ilustración, inventaron eso para justificar la dominación europea del mundo, pero mi vecino, si tiene algo de racismo, júrelo que él no inventó la teoría, es algo que le han dicho que debe tener. Entonces el conocimiento es sumamente importante, sumamente importante. Y eso es parte del esfuerzo que hacemos. Pues nada, es una duda como sobre la primera pregunta. Es justamente eso que, como usted lo mencionaba, que Costa Rica siempre se intentó autoconvencer de que era un país blanco cuando no lo era. ¿Por, ¿Por qué cree usted que siendo también indígena algo contrario a ese imaginario que se intentó inventar, ¿verdad? Y es que yo no veo que ninguna otra provincia de Costa Rica tenga como sello de su identidad un grupo indígena como lo tiene Guanacaste, ¿verdad? Y que ese
orgullo chorotega que Ujú, se le impuso, porque yo creo que ujú, eso viene como más desde arriba que desde abajo, ¿verdad? ujú, Como un discurso político ujú, que se les dio como ustedes van a llevar esta bandera del orgullo chorotega, ujú. ¿verdad? Si eso es contrario también al imaginario de lo blanco, lo afro queda por debajo de eso, que por el mismo sistema de castas o por qué. Sí, sí, por supuesto. Sí, Sí, están los blancos arriba y ahí para abajo. Entonces, dependiendo de la tonalidad de tu piel, etcétera, usted está ubicado en alguna de las castas. En Costa Rica se usó más que todo blanco, pardo, mulato, bueno, blanco, mestizo, que venían en aumento, pardo, mulato, negro, indígena, ¿verdad? Digamos, en otros países la terminología varía, ¿no? Lo que pasa es que en la cuestión Chorotega sucede lo que también descubrí en Honduras. Hay un momento de hondureño, no hay forma de que diga que es blanco, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa en Guanacaste, con la Guanacaste profundo que llamo yo. Eh, entonces, de ahí son chorotegas. No quiero, no voy a decir que son negros, no, son chorotegas. Entonces es como una casta intermedia, es decir, que me evita admitir que el 17% de la población era negra, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Y por eso no, que y, los lencas. sí, el lencas, pero digamos el mestizaje, el hondureño mestizo, moreno, de ahí, dice que es blanco ¿verdad? El asunto, pero eso no es de Costa Rica, eso es de toda América Latina. Ellos crearon estados nacionales blancos y era para poder igualarse con los europeos. No, me parece muy importante esto que ustedes están haciendo. Yo pienso que estas pequeñas cosas parecen mentiras, pero son los que van construyendo la totalidad. Y la suma de las cosas siempre es mayor, la suma de la totalidad es mayor que las partes, pero la totalidad no existe sin las partes. Entonces, conforme vamos agregando las partes, aquello se va haciendo más grande. Entonces, más bien, muchas gracias por lo que están haciendo.